Saludos y bendiciones para todos, estimados hermanos de Iglesia Bíblica Cristiana. Estamos muy contentos de poder estar una vez más compartiendo con ustedes. Insisto y siempre lo digo, que sería maravilloso que pudiéramos estar reunidos todos, pero lamentablemente no se puede. Y este es el medio que Dios ha proveído para que podamos seguir teniendo nuestra comunión y nuestra transmisión también. Estamos en el mensaje número 4 de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida. Estamos en el capítulo 14 del libro de Éxodos, y lo que vamos a ver ahora es cómo el pueblo de Israel, sale de Egipto y pasa el Mar Rojo para poder avanzar su viaje hacia la tierra prometida. Y oramos por la guía del Espíritu Santo, y oramos también por una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio y el conocimiento para la iglesia. Si por favor me pueden acompañar al capítulo 14 del libro de Éxodo, y de allí es donde nosotros vamos a estar fundamentando nuestro mensaje. Vamos a estar empezando desde el versículo 21 en adelante. Y repito, el sermón es el número 4 y el título es Cruzando el Mar Rojo. El versículo 21 dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, y toda aquella noche el mar estuvo dividido, y se volvió el mar en seco, y todas las aguas quedaron divididas. Quiero que nosotros recordemos que en el mensaje anterior nosotros estuvimos hablando de cómo el faraón fue confrontado por Moisés para que pudieran ellos dejar ir al pueblo hacia la tierra prometida, y ellos emprendieron viaje. Se reunieron en alguna ciudad específica, y de allí empezaron su viaje hacia la tierra prometida. Ahora el pueblo está enfrente del mar, los egipcios vienen por detrás, el faraón con todo su ejército viene por detrás para poder matarlos, y ellos se encuentran básicamente entre la espada y el mar. Esa es la única opción que ellos tienen en este momento. Y Dios decidió no llevarlos por el camino de los filisteos, porque ellos, al salir de Egipto y enfrentarse en una guerra, ellos iban a querer regresarse a Egipto, y por eso Dios no los llevó por ese lado, sino que los llevó por el lado del mar. Pero según ellos, iban a ir por otro camino. Ellos no tenían idea, no tenían ni la más mínima pista de que Dios los iba a llevar por el mar, y que Dios iba a hacer semejante milagro. Y acá en el versículo 21, el texto nos dice de que el pueblo ya estaba allí, y Dios le dice a Moisés que abra el mar. Y hay algunas cosas importantes que tenemos que destacar acá. Primero es que era de noche. Era de noche cuando este milagro sucedió. Era de noche cuando esta gran maravilla se llevó a cabo. No fue durante el día. Lo segundo también que hay que destacar acá es que Dios le dice a Moisés que levante su mano para que el mar sea dividido. Y lo interesante de esto es que cuando Moisés tiene su vara, eso es una representación de que el favor y el poder de Dios estaban con Moisés y obviamente con el pueblo. Moisés tenía en su mano una vara, y ese era el favor y el poder de Dios que él le había dado para poder hacer estas maravillas. El versículo 22 también nos va a dar más información acerca de lo que ocurrió. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y muro a su izquierda. Lo más importante de todo esto es que cuando el pueblo empieza a caminar por el terreno seco, ellos tenían dos paredes a los lados, agua por este lado y agua por este otro lado. La razón por la cual Dios también hace este milagro, o los lleva a ellos para que puedan pasar por este mar, era para que ellos se despojaran de la incredulidad que ellos tenían
o habían tenido durante 400 años allá en Egipto. Cuando el pueblo iba caminando por en medio de este camino y tenía paredes de agua a ambos lados, eso era una gran señal y una gran razón para que ellos se despojaran de credulidad acerca de Dios y también para que vieran un aspecto nuevo acerca del carácter de Dios. El versículo 23 dice: y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hacia la mitad del mar, y toda la caballería del faraón y sus carros y su gente de a caballo. Esto también fue un gran mensaje para los egipcios. Quizás para ellos no fue tan sorprendente el hecho de que un mar estuviera dividido, porque según ellos le atribuían todo el poder de los milagros y de las cosas grandes que quizás ellos habían visto, se le atribuían a sus dioses: el dios del sol, el dios Ra, el dios de la muerte, el dios del clima, el dios de la fertilidad, etc. Ellos le atribuían todo este tipo de cosas a los dioses de ellos, que ellos creían que quizás ellos habían hecho esto. Entonces quizás para ellos a lo mejor no era tan sorprendente y ellos simplemente entraron al terreno seco y empezaron a perseguirlos, pero obviamente la cosa no era así. Eso estaba solo en su mente, porque sabemos que es Dios quien estaba detrás de todo este escenario. Vamos a saltar ahora al versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Repito, Moisés tenía en su mano una vara, y esa vara representaba el favor de Dios y representaba también parte de la autoridad que Dios le había dado para que Moisés hiciera maravillas y también señales para el pueblo. Pero esto también era un trato para Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no lo hacía. Si nosotros nos damos cuenta, es Dios quien tenía que decirle: Moisés, levanta la vara. Moisés, levanta tus manos. Moisés, usa la vara que tienes en tu mano. Y esto ya había ocurrido anteriormente cuando Moisés le mostró los milagros, cuando confrontó al faraón con todas las señales que él le hizo. Pero al parecer esto era completamente nuevo para Moisés. Moisés no estaba acostumbrado a tener poder, a tener autoridad en sus manos con la vara, y por eso Dios tenía que recordarle, era Dios quien tenía que decirle: Moisés, extiende tus manos, Moisés, levanta tus manos, usa la vara. Y fue así como el mar se abrió, cuando Moisés abre las manos o levanta la vara que Dios le había dado. Y acá en el versículo 26 que acabamos de leer, Dios le dice: Moisés, extiende tus manos para que las aguas se vuelvan hacia los egipcios y obviamente los egipcios pudieran morirse. Vaya manera de eliminar a los egipcios que venían detrás de ellos. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El texto acá dice cuando amanecía, y esto se cree que aproximadamente la hora o el momento de cruzar el mar fueron aproximadamente desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Se cree teológicamente o también científicamente que se tardaron ellos 4 horas más o menos en pasar desde un lugar hasta el otro lugar, y la distancia más o menos se cree que fueron 4 kilómetros aproximadamente entre un lugar y el otro, porque el texto es claro en decir que esto ocurrió de noche. Ellos llegaron a este lugar, esperaron que la noche avanzara, y más o menos entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, ellos cruzaron el mar en aproximadamente 4 horas, recorriendo una distancia de más o menos 4 kilómetros. Eso es lo que se estima. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y simplemente quiero repetir que también esto era para que los para que los israelitas se despojaran de su incredulidad y ellos vieran que
este gran milagro estaba obviamente, Dios era el que estaba detrás de todo esto. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dos cosas para mencionar acá. Primero, de la forma como los egipcios murieron es cuando las aguas se unieron y obviamente ellos se ahogaron y después el mar aparentemente sacó a algunos cuerpos hacia la orilla del mar, ya cuando los israelitas estaban al otro lado y ellos los vieron allí a la orilla del mar muertos, los vieron allí tendidos todos y vaya milagro, vaya forma de demostrarle Dios a su pueblo de que Dios estaba con ellos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que este era solo el primero. Este era solo el primer milagro de muchos que Dios iba a hacer más adelante. Acá el texto dice de que así Dios salvó a los israelitas de los egipcios. Pero más adelante nosotros vamos a ver que así Dios también salvó a Israel de los filisteos, así también los salvó de los amorreos, así también los salvó de todos los enemigos que tuvo Israel. Así los salvó también de muchas otras guerras que ellos también iban a tener más adelante en el futuro. Así también fueron salvados de los asirios, de los babilónicos, etcétera. Así era como Dios salvaba a su pueblo y este milagro del Mar Rojo simplemente era el primero de muchos que iban a venir más adelante. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y también creyeron en Moisés, su siervo. Importante el versículo 31, porque el pueblo, después de ver semejante milagro, ellos obviamente creyeron a Dios. Entraron en una nueva faceta, entraron en una nueva etapa de fe, entraron en una nueva forma de creerle a Dios. Esto ellos nunca lo habían visto antes. Durante los 400 años que estuvieron esclavos en Egipto, este tipo de cosas nunca ellos lo vieron. Entonces ahora ellos ven esto y esto hace que su fe y que su entendimiento acerca de quién es Dios crezca aún más y también ellos también crezcan en el temor de Dios. Y no solo en eso, también ellos empezaron a creer también en el liderazgo de Moisés, porque Moisés, desde el momento en que Dios lo llamó, él fue muy subestimado y fue muy criticado y fue muy reprochado por los egipcios. ¿Para qué hiciste esto? ¿Por qué no nos dejaste allá? ¿Qué vienes a hacer enfrente del faraón? Y ahora, cuando Moisés ha levantado sus manos para abrir el mar, ellos empezaron recién acá a creer en su liderazgo y en su llamado y en la autoridad que Dios le había dado. Hemos interpretado todos los versículos que íbamos a usar para fundamentar el mensaje y el panorama es el siguiente. Dios llama a Moisés. Moisés tiene que luchar con muchas de sus inseguridades y mucha de su identidad, pero finalmente él obedece y después él va, confronta al faraón, se presenta delante de él, le dice que tiene que dejar ir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida y hacia el propósito que Dios tenía para ellos. Moisés hace esto, vienen todas las plagas, el faraón se resiste, finalmente los primogénitos murieron y así el faraón los deja ir. Cuando ellos empezaron a caminar y llegaron hasta el punto de llegar al mar, el faraón se enoja y dice, ¿cómo es posible que hayamos hecho esto? Vamos detrás de ellos y obviamente matémoslos. Ellos salen detrás de los israelitas. Cuando ellos vieron que ellos venían detrás, Dios hace este tremendo milagro. Ellos cruzan el mar, llegan al otro lado, los egipcios empiezan también detrás de ellos y obviamente las aguas se cierran y así eliminó Dios a todos los egipcios y el pueblo de Israel estaba a salvo al otro lado del mar. Y esto era suficiente para que los egipcios dijeran, esto es suficiente, que se vayan, dejémoslo en paz, volvamos a nuestra vida normal. Eso es el panorama en forma general, obviamente, de lo que estaba pasando acá en el capítulo 14.
Algo que quiero mencionar también es que hay muchas personas que debaten y hay muchas personas que dudan acerca de este hecho. Muchas personas ponen por debate este milagro de que si el Mar Rojo fue abierto o no. Por ejemplo, los científicos o eh, as, eh, los arqueólogos, ellos piensan de que esto simplemente no ocurrió. Ellos piensan de que esto fue imperfecciones del cambio climático. Ellos piensan de que tiene que ver con la imperfección quizás de suelos rocosos a suelos arenosos, con una mezcla con fango y todo ese tipo de cosas que ellos dicen no puede ser. Fueron las condiciones climáticas, fueron los cambios y las imperfecciones de suelo, eso no pudo haber pasado. Los ateos, por ejemplo, ellos simplemente piensan de que esto no es real, que esto es ficticio, que esto son fanáticas historias de ilusiones de los cristianos. Eso es lo que los ateos piensan acerca de esto. Y los arqueólogos, obviamente, con los científicos y toda la ciencia, aunque hay evidencias acerca de esto, muchas de las evidencias que hay acá están en la Universidad del Cairo, allá en Egipto, que ellos se han encargado mucho de buscar evidencias con respecto a que hay acá en la Biblia y se han encontrado. Y estos arqueólogos rasgos, ya sea restos de huesos o ya sea herramientas o partes de los carros del faraón, de los egipcios, ellos aún así no creen. Entonces, ya sea científicos, ya sea la ciencia, ya sea arqueólogos, ya sea ateos, ya sea el mundo secular afuera del Evangelio, afuera de Cristo, no creen en esto. No creen. Ellos simplemente dicen que fueron otras cosas y le dan otras interpretaciones a esto. Pero tenemos nosotros un versículo en Primera de Corintios 1:18 que nos dice que el apóstol Pablo allí nos dice que para el mundo las cosas de Dios son locura, y también nos dice que lo que para nosotros los creyentes, para lo que nosotros los cristianos es poder y vida eterna y salvación, para el mundo es simplemente locura. Y es normal que el mundo piense de esta manera, es normal que los científicos, los geólogos, los arqueólogos y la ciencia piensen que esto es mentira, que es ficticio. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la verdad, ellos no han tenido contacto con la verdad, ellos ni siquiera han creído en el Dios que obviamente nosotros creemos. Pero para nosotros los creyentes, esto es realidad porque primeramente la Biblia lo dice, Moisés, el que escribió este libro, él vio esto y porque lo vio, lo puso en práctica, lo puso por escrito. Entonces, para nosotros esto sí es real. Esta es una manifestación del poder de Dios para su pueblo. Ahora yo quiero que nosotros veamos 5 razones de por qué Dios hizo este milagro. 5 razones de por qué Dios abrió el mar. Y para esto quiero que entremos en aplicación y veamos acerca de esto. Primero, Dios hizo este milagro para que el pueblo de Dios viera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era sacarlos de la esclavitud e introducirlos en la tierra prometida. Y esa era la voluntad de Dios. Dios estaba siendo fiel a su promesa, Dios estaba siendo fiel a su pueblo y Dios estaba siendo fiel a él mismo. Entonces, esa era la voluntad de Dios. Él estaba siendo fiel a estas 3 cosas y el pueblo tenía que ver que la voluntad de Dios se estaba realizando y se iba a finalizar, no importa quién se pusiera en el camino. Entonces el pueblo de Dios vio que la voluntad de Dios para su pueblo era real, que era cierto. Entonces esa fue la primera razón por la cual Dios abrió el mar. La segunda razón es para humillar o para quebrantar el orgullo del faraón y de los egipcios. ¿Por qué? Porque el faraón se creía la máxima autoridad en todo el imperio, él era la máxima autoridad en toda la tierra en ese tiempo. A lo mejor no había otro imperio más grande, más importante o con más influencia en ese tiempo que el imperio del faraón. Entonces él se creía un dios, él se creía
la máxima autoridad de todo, y por lo tanto también sus reyes, sus gobernantes y el pueblo egipcio. Pero Dios abre y hace este gran milagro para humillar y quebrantar el orgullo del faraón y de los egipcios. Cuando Dios cierra el mar y los elimina y los mata a todos, allí está bien claro de que Dios es el Dios que reina y que gobierna sobre todo imperio y sobre toda autoridad y potestad, tanto en el mundo también como en el mundo espiritual y físico. Esa es la segunda razón por la cual Dios hace este gran milagro. La tercera razón por la cual Dios hace este milagro de abrir el Mar Rojo es para que el pueblo le conociera y le temiera. El pueblo no conocía a Dios. Todo lo que ellos sabían acerca de Dios en Egipto era de oídas. Era porque los padres de sus padres de sus padres habían pasado la tradición oral, habían pasado la historia de una generación a otra y de otra a la otra, y todo lo que ellos sabían acerca de Dios era completamente de oídas. Pero ahora, estando acá, después de haber visto otros milagros como los milagros de las plagas, están acá, Dios les abre el mar, pasaron al otro lado sin ningún problema, y esto era para que el pueblo conociera al Dios verdadero, que era un Dios vivo, un Dios real y un Dios que tenía poder, y así el temor de ellos hacia Dios también creciera. El temor para conducirse en el buen camino, el temor para salir de la idolatría, el temor también para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Esa es la tercera razón por la cual Dios abre el mar. La cuarta razón, el cuarto motivo por el cual Dios hace este milagro es específicamente también para Moisés, porque si bien en nuestra serie nosotros estamos haciendo un estudio sobre la vida de Moisés, esto es lo que vamos a decir acerca de eso, que cuando Dios llama, Dios respalda. Y así como Dios había llamado a Moisés cuando había tenido su encuentro allá en el arbusto ardiente, en la zarza ardiente, Dios llamó a Moisés y le dio toda la seguridad que él necesitaba. Dios le dijo, Moisés, yo voy a estar contigo, y no solo contigo, sino con el pueblo, con mi pueblo. Yo voy a estar con ustedes y yo voy a hacer todo para que ustedes lleguen a la tierra prometida y mi voluntad se haga sobre ustedes. Entonces, Dios llamó a Moisés y Dios lo respaldó. Dios sacó al pueblo y Dios también respaldó al pueblo. Entonces, esto es para Moisés específicamente, para que la fe de Moisés creciera, para que la seguridad de Moisés en Dios fuera mayor, para que Moisés también entrara en otra faceta de mayor intimidad con Dios, de mayor entendimiento, de mayor crecimiento también en él, y así Moisés también caminara ya conforme a la voluntad de Dios desde este punto hasta la tierra prometida. Entonces, ese es el cuarto punto para que Moisés, viera que cuando Dios llama, Dios respalda. Y esto también era para el pueblo. Nuestra quinta y última razón de por qué Dios hizo este milagro, de por qué Dios abrió el Mar Rojo, era para afirmar la identidad de su pueblo, para afirmar la identidad de Israel. Israel no tenía identidad. Israel allá en Egipto, ellos no sabían quiénes eran. Ah, sí, el pueblo de Dios, somos los hebreos, pero nada más. Ellos no habían visto nada casi del carácter y de la grandeza y de los atributos de Dios. Todo lo que ellos tenían, su identidad estaba puesta en la cultura egipcia, en los dioses egipcios, en las costumbres egipcias, en el poco salario que ellos recibían, en la poca libertad que ellos tenían mientras eran esclavos. Ellos no tenían identidad, no sabían quién eran, no sabían de dónde venían, no sabían cuál era el propósito de sus vidas aquí en este mundo. Y Dios hace este tremendo milagro para afirmar la identidad de su pueblo, para decir, ustedes son mi pueblo, ustedes son escogidos por mí, yo soy su Dios, y esta es su identidad, que su identidad son ahora ustedes son hijos, hijos que tienen un padre, ya no son esclavos, ya no son huérfanos, ahora son un pueblo escogido, una nación santa. Esa es la quinta razón por la cual Dios hace este milagro.
como estamos en aplicación, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esta porción bíblica? ¿Qué es lo que nosotros, qué podemos poner en práctica? ¿Cuáles son las verdades eternas que nosotros vemos acá y las aplicamos a nuestra vida? Primeramente, yo quiero decir que aunque la ciencia niegue que esto fue real, aunque los científicos nieguen que esto no fue cierto, aunque los geólogos y todos los que estudian arqueología, etcétera, nieguen esto, sabemos que para nosotros es real. Y Dios hace estos milagros para hacerte saber a ti, para hacerle saber a la iglesia que el Dios que al que nosotros le servimos es un Dios verdadero, es un Dios real, y que la voluntad de Dios para su iglesia también es hacer milagros. Que la voluntad de Dios para su iglesia es que Dios puede abrir también el mar, hablando en un sentido figurativo, obviamente. Dios puede hacer cosas imposibles. Dios puede hacer milagros para aquellos que le siguen. Esa es la razón por la cual Dios hace estas cosas, para que la fe de la iglesia crezca, para que el conocimiento de la iglesia crezca, para que la identidad de la iglesia se afirme y también se eche raíces. Esa es la razón por la cual Dios hace esto, que el Dios que la iglesia tiene, que somos tú y yo, o tanto la iglesia universal como la iglesia local, que la iglesia pueda ver que al Dios que la iglesia le cree, al Dios que la iglesia le sirve, es un Dios verdadero, es un Dios que es capaz de hacer estas cosas y es capaz de hacer otras cosas aún mayores. Que hay personas que niegan esto, así como también niegan la resurrección de Cristo, pero sabemos que para nosotros esto es poder, que al Dios al que yo le sirvo es capaz de sanar, es capaz de restaurar, es capaz de hacer cosas grandes en mi vida, cosas grandes en mi familia, cosas grandes en mi corazón, cosas grandes en mis hijos. Dios es capaz de hacer cosas grandes. Esa es la aplicación, esa es la razón por la cual Dios hace esto, para que nosotros como iglesia podamos creer en sus atributos, creer en su naturaleza, creer en su carácter, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios grande y maravilloso. Y esto es básicamente el mensaje. Esta es básicamente la aplicación para nuestras vidas. Dios hace esto para que la iglesia conozca su voluntad. La voluntad de Dios para la iglesia es esto, que la iglesia crea, que la iglesia descanse, que la iglesia ponga su fe y su esperanza en Dios. Esta es la voluntad de Dios para la iglesia, que no ponga a la iglesia su confianza en las cosas materiales, en las personas, en el dinero o en los lugares, que la iglesia debe de creer y confiar únicamente en Dios, el Dios que abrió el mar Rojo, el Dios que resucitó a Jesús de los muertos, el Dios que sanó, que hizo milagros, que abrió los ojos de los ciegos, que hizo que los paralíticos caminaran, el Dios que te ha llamado a ti de la muerte hacia la vida, el Dios que te ha dado una nueva vida, el Dios que te ha dado una nueva familia, el Dios que te ha dado una nueva estabilidad económica, el Dios que te ha llamado del anonimato a ser un hijo de Dios. Para esto, estas cosas son escritas. Y para terminar, quiero decir que la voluntad de Dios para ti y para mi vida y para nosotros que somos la iglesia es que nosotros podamos confiar y vivir en su perfecta voluntad. No importa cuán difícil sea la situación, no importa si tú estás en este momento entre la espada y el mar Rojo, figurativamente hablando, obviamente. No importa si tú estás así, pero si tú confías en Dios, pones tu confianza en Él, Dios te va a respaldar y Dios va a abrir las puertas para que tú puedas pasar, para que a ti nada te pase y así puedas llegar al objetivo, que es el conocimiento pleno de Dios. Esa es la voluntad de Dios,
para la iglesia. Espero que este mensaje haya sido de ánimo y de mucha fuerza para ti durante este tiempo que estamos viviendo, estos tiempos de pandemia. Déjeme orar para terminar este mensaje y de esa manera obviamente vamos a estar cerrando. Señor, yo quiero orar por tu iglesia, yo quiero orar por tus hijos, que si a lo mejor hay alguien acá, Señor, que está dudando de ti, si a lo mejor hay alguien acá que no tiene fe para cualquiera que sea la situación, Señor, ya sea una situación difícil, complicada, financiera, de enfermedad, de soledad, de depresión, de adicciones, de pecado, o qué sé yo, Señor, yo oro para que este mensaje, Señor, pueda ser usado y pueda, Señor, animar y crecer la fe, Señor, de tu iglesia. Que así como tú abriste, Señor, el mar, que así como tú, Señor, libraste a tu pueblo de los enemigos, así tú puedes librar, Señor, a la iglesia. Así tú puedes librar a tus hijos, Señor, también de las dificultades y de las cosas difíciles. Señor, levanta al caído, levanta, Señor, al desesperanzado. En este momento, Señor, anima a los que están desanimados. Espíritu Santo, yo oro para que toques a tu iglesia bíblica cristiana acá en Pichilemu, y el que está desanimado pueda ser animado, el que no tiene fe pueda tener fe, aquel que todavía no se ha encontrado con tu voluntad, que se encuentre, Señor, con ella, porque tu voluntad es perfecta, Señor, ya sean proyectos que están por empezar, ya sean proyectos de llamado, proyectos de nuevos trabajos, nuevas cosas por venir. Y si alguien está acá, Señor, con mucho temor, si alguien está acá inseguro, es el momento, Señor. Tú los llamas a confiar, tú los llamas, Señor, a creer que tú eres el Dios, que si llama Dios, tú respaldas. De que si tú llamas, Señor, tú respaldas. De que si tu voluntad, Señor, se quiere hacer sobre tus hijos, es porque es lo mejor, Señor, para nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia, edifícala y llénala, Señor, de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y nos vemos el próximo domingo en el sermón 5 de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida. Que el Señor les bendiga.